gobierno de Biden anuló formalmente el jueves la regla de la carga pública de la era de Donald Trump, que endureció las restricciones sobre los migrantes más pobres que buscaban la residencia en Estados Unidos, mientras una docena de fiscales generales estatales del Partido Republicano se apresuraban a preservarla. La medida del Departamento de Seguridad Nacional para derogar la política de su predecesor pareció, al menos por el momento, calmar la controversia que rodeó la medida esta semana. Hoy, el Departamento de Seguridad Nacional cerró el libro sobre la regla de la carga pública, dijo el secretario de Seguridad Nacional en un comunicado. El anuncio se produjo después de que una docena de importantes fiscales estatales del Partido Republicano pidieran en los últimos días a un tribunal federal de apelaciones permiso para defender la regla, buscando asumir una posición legal similar a la del Departamento de Justicia de Trump antes de dejar el cargo. El último desarrollo también se produce después de que la Corte Suprema concediera el martes la solicitud de Biden de retirar una apelación de la administración Trump, que buscaba reactivar las restricciones de inmigración. No estaba claro de inmediato si los abogados republicanos continuarían con su lucha legal para preservar la política de la era Trump. Promulgada en 2019, la regla de la carga pública de Trump impuso requisitos financieros más estrictos a los posibles migrantes a los Estados Unidos. La regla ordenó a las autoridades federales de migración que rechazaran las tarjetas de residencia y las visas a los solicitantes que probablemente dependan de una ayuda pública, y expandió el universo de migrantes que cayeron en esa categoría. Esta política provocó una serie de desafíos legales que se encontraban en varias etapas de litigio cuando Biden asumió la Casa Blanca, después de comprometerse a hacer retroceder la postura de inmigración de línea dura de Trump si era elegido. Después de que la administración Biden dejó en claro esta semana que no defendería la regla de carga pública expansiva de Trump, una docena de fiscales generales estatales republicanos dieron el paso al frente. Liderados por Arizona, los abogados republicanos solicitaron permiso a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos para defender la regla. Horas antes de que la administración Biden rescindiera la política de Trump, el fiscal general de Arizona, Mark Novick, defendió la regla en una entrevista. Todo lo que estamos tratando de hacer es respetar las reglas de inmigración de sentido común, que garanticen que las personas que vienen a este país puedan ser verdaderamente autosuficientes. Esta política garantiza que los programas de asistencia social de nuestro gobierno no sean invadidos. La oficina de Novick no respondió cuando más tarde se le preguntó si la estrategia legal republicana cambiaría a la luz del cambio de política de Joe Biden. La Cámara aprobó el día jueves dos leyes destinadas a fortalecer la verificación de antecedentes sobre la venta y transferencia de armas de fuego, una de las principales prioridades para los legisladores demócratas. La ley bipartidista de verificación de antecedentes, encabezada por el representante Mike Thompson, busca utilizar el proceso actual de verificación de antecedentes en un intento de garantizar que las personas a las que se les prohíbe poseer un arma no puedan obtener una. El proyecto de ley fue aprobado por 227 contra 203 votos, con 8 republicanos que respaldaron la medida y un demócrata, el representante Jared Golden, oponiéndose a su partido para que votaran en contra. La legislación implementaría nuevos requisitos de verificación de antecedentes para las transferencias de armas entre partes privadas. Según la ley actual, los vendedores privados y sin licencia no están obligados a realizar verificaciones de antecedentes para las transferencias de armas, a pesar de que los comerciantes de armas de fuego con licencia deben hacerlo. El proyecto de ley requeriría que un comerciante, fabricante o importador de armas con licencia primero tome posesión del arma mientras se realiza una verificación de antecedentes. Si bien el proyecto de ley enfrentó el rechazo de varios legisladores republicanos, 3 republicanos, Fred Upton, Chris Smith y Brian Fitzpatrick, copatrocinaron la legislación.
Los defensores argumentaron que es un paso necesario para frenar la violencia armada y garantizar que las armas no caigan en manos equivocadas. No deberíamos necesitar una pandemia para reducir la violencia armada en este país. La forma de hacerlo debería ser mediante la aprobación de una legislación de sentido común sobre la seguridad de las armas en el Congreso, para dificultar que las armas de fuego mortales lleguen a manos de quienes no pueden portarlas de manera responsable, dijo el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer. Esta ley bipartidista de verificación de antecedentes es apoyada por 9 de cada 10 estadounidenses que están de acuerdo con las reformas a este proyecto de ley. Eso incluye una mayoría de republicanos y una mayoría de propietarios de armas responsables. Este es uno de los mejores ejemplos de legislación que realmente refleja la voluntad del pueblo estadounidense. Pero los críticos de la medida argumentan que es una violación de los derechos de la Segunda Enmienda Americana y que haría muy poco para detener la violencia. Thomas Massie argumentó que las estadísticas muestran que la mayoría de los delitos relacionados con armas no son cometidos por personas que intentan obtener armas de fuego legalmente. Agregó que las nuevas regulaciones podrían impedir que las víctimas de abuso obtengan o pidan prestada un arma con fines de protección de manera oportuna. El segundo proyecto de la Ley de Verificación de Antecedentes aprobado por la Cámara el día jueves, la Ley de Verificación de Antecedentes mejorada, busca cerrar la laguna jurídica de Charleston. Ese proyecto de ley fue aprobado en una votación de 219 a 210, con los representantes republicanos Fitzpatrick y Smith rompiendo con sus respectivos partidos en la votación. Según la legislación, el periodo de revisión en el que se puede realizar una verificación de antecedentes antes de comprar un arma de fuego se extenderá de los 3 días actuales a 10. Clyburn presentó un proyecto de ley por primera vez después del tiroteo del 2015 en la iglesia Mother Emanuel en Charleston, donde un supremacista blanco mató a 9 feligreses de color. Estas personas que estaban practicando su fe que les enseñó a dar la bienvenida a un extraño que llegó a su puerta y les dio la bienvenida a su estudio bíblico. Él se sentó con uno de ellos durante 1 hora. El extraño que habían recibido abrió fuego y mató a 9 de ellos, uno de los cuales era el pastor, un ex pasante mío, dijo Clyburn durante el debate en el piso del miércoles. Esta ley habría impedido que ese caballero obtuviera un arma. Pero los críticos republicanos dijeron que sienten que ambos proyectos de ley son una infracción a los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley. No me quedaré al margen y permitiré que nos quiten nuestros derechos. Mis colegas del otro lado del pasillo afirman que esos proyectos de ley salvarán vidas. Sin embargo, nada en ellos hubiera detenido ninguno de los recientes tiroteos masivos que han ocurrido en nuestro país, dijo el representante Ben Klein. En lugar de perseguir a los criminales que violan la ley, los demócratas quieren crear una narrativa falsa que criminalice la propiedad privada de armas. Los demócratas les dirán que esos proyectos de ley cierran lagunas, pero el vacío legal que creen que existe es que en primer lugar los estadounidenses respetuosos de la ley pueden incluso poseer armas. Ambos proyectos de ley están respaldados por la administración Biden, pero la legislación enfrenta una batalla cuesta arriba en la Cámara Alta, donde es poco probable que obtengan suficiente apoyo republicano para cumplir con el umbral de 60 votos necesario para aprobar esta ley.